¿Les va? Espero que bien. Bueno, como nadie me contesta, me contesto solito. Bueno, están silenciados, pero yo doy por sentado, a la edad de ustedes les tiene que ir bien, afortunadamente. Bueno, hoy es un día memorable porque creo que en el año 43, si no me equivoco, se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue una epopeya de los judíos del gueto contra la ocupación nazi. Fueron aplastados, pero de todas maneras me parece que es una ocasión para rendir homenaje a las personas que luchan por la dignidad humana. Eh, sí, en 1943, Diego, sí, sí. Eh, y además les quería decir que hay unas personas que me parece con buen criterio están pensando en hacer algún paro o cosa por el estilo en adhesión a los docentes porteños. Yo estoy completamente de acuerdo con el paro, pero en caso de hacerse y se suspendería la clase virtual, no es que no se conectan, es que le vamos a avisar, de modo tal que si no le avisamos nada y no se reciben el mensaje es porque no llegó la conexión. Recién, por ejemplo, yo tuve dificultad en conectarme. No vaya que alguna vez creen que porque yo no le ha llegado el dato de conexión al Zoom, es que hay un paro. ¿No? Si hay paro, yo les voy a avisar y por supuesto me voy a adherir, claro. Eh, en, en cuanto a la clase anterior, estábamos hablando de uno de los personajes más interesantes de la historia de la filosofía, como es Federico Nietzsche. Eh, no sé si recuerdan, les recupero, Federico Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. De modo tal que me parece con razón, suele considerárselo el último de los románticos. En realidad no es el último de los románticos en cuanto a vida, porque todos nosotros somos más o menos románticos o ilustrados. O sea, si en nuestra vida predomina el sentimiento, estamos más cerca de los románticos. Y si en nuestra vida predomina la razón, estamos más cerca de los ilustrados. De modo tal que me parece que lo que se puede decir es que es el último de los románticos que podríamos considerar más formalmente tales, pero no el último de los románticos. El último hombre, la última mujer o lo que fuera, será el último romántico o el último ilustrado. Creo que me entienden lo que quiero decir. O sea, una cosa es la actitud ante la vida y otra cosa es diríamos, la estructura ideológica fuerte, desarrollada. Bueno, como ustedes saben, sostuvo que todos los valores de Occidente están invertidos, lo que quiere decir que los valores de amor y de justicia, e incluso de verdad, que sostiene Occidente, son valores que pueden ser falsos o son falsos, porque atentan contra la voluntad de vivir, que para Nietzsche es la gran clave de la filosofía y de la vida. O sea, la última obra de Nietzsche, que no publicó él, sino la hermana, se llama La voluntad de poder. De modo tal que hay que comprender que Nietzsche tiene una actitud diríamos, de cambio del lugar de los valores. En lugar de los valores que sostiene Occidente, donde el amor y la justicia son muy elevados, aquí el gran valor es el poder, la afirmación de la vida, la voluntad del poder, la voluntad de vivir. Como ustedes saben, entre las obras más importantes de Nietzsche figura Así hablaba Zaratustra, que es la más conocida de las obras de Nietzsche,
Y allí él enseña especialmente que tiene que abrirse camino al superhombre, que los seres humanos somos una cuerda tensa entre el animal y el superhombre, y para que esto ocurra hay que matar a Dios. O sea, hay que matar, no a Dios, porque evidentemente siendo ateo no va a matar a uno que no existe. Lo que quiere decir es que hay que matar el significado de Dios. Hay que matar la idea del pecado. Hay que matar la idea de la sujeción a un poder superior a uno mismo. Una de las obras interesantes de Nietzsche también se llama precisamente Más allá del bien y del mal. O sea que hay que ir más allá de todo lo que, por ejemplo, la idea de pecado trae como condenable, más allá del bien y del mal. Otra obra que ya es de menor jerarquía, me parece a mí, porque es un poquito panfletaria, con todo el respeto que me merezca el autor, es El Anticristo. Y así hay una cantidad de obras importantes, escribió mucho, no vendía libros, no podía vender los libros, no encontraba lectores. Él decía, mis lectores no han nacido. Y efectivamente no habían nacido, porque luego, en el siglo XX, fue uno de los autores más leídos y más influyentes. Pero en ese momento sus lectores no habían nacido. Como saben, además, murió habiendo sido declarado demente y bajo el cuidado de su hermana, de modo tal que tuvo una vida bastante particular, ¿no? Bueno, habiendo hablado de esta explosión vital, ahora vamos a hablar de filósofos que tienen una... Todo filósofo es alguien que desafía, por eso es filósofos. El filósofos desafía porque en amor al amor filo a sofos desafía el saber existente. ¿Comprende? Entonces, por eso es tan grande Grecia, porque allí nació esta cosa del desafío al saber existente. ¿Entienden? En los otros pueblos se sabía. Los egipcios sabían muchas cosas, los persas sabían muchas cosas y los chinos sabían muchas cosas, pero la intensidad de la búsqueda del saber es típica de la filosofía, y la filosofía nació, a mí me parece, con bastante seguridad en la Grecia antigua. Ahora, los que vamos a hablar ahora, en cambio, son filósofos de menor explosividad. No son esta cosa, porque la cultura de Occidente rinde culto a valores falsos. No, esto no lo dicen estos autores que vienen ahora. Estos son moderados. Y vamos a hablar de las escuelas neocantianas y vamos a hablar de Denis. Pero como el programa dice escuelas neocantianas y Denis, pero yo voy a hablar primero de Denis porque me parece que es bueno tener las escuelas neocantianas un poco más cerca de lo que va a ser el planteo de Kelsen. O sea que voy a tratar de seguir el orden. Escuelas neocantianas, perdón, Denis, escuelas neocantianas, Kelsen, realismo jurídico. Escuelas neocantianas, Denis, escuela neocantiana, Kelsen, realismo jurídico. ¿Para qué? Para que primero hablo de Denis y luego considero a Kelsen un neocantiano más. Por eso altero el orden del programa, porque entiendo que Kelsen es mejor considerarlo un neocantiano más. Pero ¿quién era este señor Denis del que vamos a hablar? Yo creo que yo les hablé de Denis, pero en realidad hace tanto más de 50 años que explico filosofía del derecho en tantos cursos paralelos que no sé bien si lo he hecho con ustedes. A mí me parece que de ustedes, a ustedes de Denis no les hablé. Yo quiero explicarles que las teorías jurídicas no viven en el limbo, es decir, hay casi en el cielo. No, no, no. Las teorías jurídicas viven en la vida,
viven en el juego de intereses, en el juego de fuerzas, en el juego de poderes. Y la teoría de la exégesis, la escuela de la exégesis, mejor dicho, porque era tan limitado el contenido doctrinario que tal vez no se puede hablar de una teoría, pero la escuela de la exégesis respondía a un juego de intereses, al juego de intereses de quienes habían hecho la ley y la defendían. Y la defendían con una teoría respecto de las fuentes. La fuente del derecho es la ley. Y la defendían con una teoría de la interpretación. El juez es un intérprete silogístico de la ley. De modo tal que diríamos, el baluarte ideológico en que se apoyaba la escuela de la exégesis era una teoría de las fuentes y una teoría de la interpretación. Pero ocurre que con la escuela de la exégesis comienza a desarrollarse con la defensa del Código Civil francés, que hace poquitos días va a cumplir, que dentro de poquitos días, pasado mañana, va a cumplir años. Ah, no, perdón, que hace un mes cumplió años. El 21 de marzo, mire, me creí que estaba en marzo. El 21 de marzo de 1804 terminó de dictarse el Código Civil francés. Dictado que fue el código, había que defenderlo. ¿Y cómo lo defienden? Con la teoría de la exégesis. Pero la realidad social, y a esto me refiero, fue cambiando. Y la teoría se fue haciendo insatisfactoria para las necesidades de la vida social. La teoría se fue haciendo insatisfactoria para las necesidades de la vida social. ¿Por qué? En el siglo XIX es cuando se produce la mayor, diríamos, ¿cómo podríamos decir? La mayor, bueno, voy a usar la palabra que me viene, la mayor explotación capitalista. No quería usar la palabra explotación porque puede ser que alguien se sienta molesto, pero realmente lo que ocurría era explotación de los trabajadores. Los trabajadores que, como no tenían otro ingreso, eran llamados proletarios, porque su riqueza eran sus hijos. Yo no los conocí por libros solo. Mi abuelo era un proletario, y no era un proletario analfabeto, era un hombre de una gran cultura, porque conocía perfectamente la cultura clásica, latín y griego, porque había estudiado para ser sacerdote en Italia y había abandonado, es decir, no quiso profesar, se vino a la Argentina y entonces vino a Buenos Aires, vino a arrancar papas, las manos de un muchacho que no había trabajado nunca, vino a arrancar papas en el campo y luego entró en una fábrica y trabajó más de 40 años en la fábrica, hizo alguna carrera, pero la fábrica donde trabajaba a veces 24 horas corridas, cuando había fábrica, se levantó y se fue a Tucumán. Mi abuelo vivía en Rosario. Entonces lo llamaron y le dijeron, oh, don Salvador, mi abuelo se llamaba Salvador, ¿cómo lo queremos? Estamos tan agradecidos. Mire, nos vamos a Tucumán, véngase con nosotros. Claro, mi abuelo debía tener, yo calculo, para entonces cerca de 60 años, y claro, no podía ir a Tucumán porque era un anciano, y no podía ir a Tucumán porque había hecho una casita aquí y tenía los hijos. Y entonces mi abuelo no se fue a Tucumán y se quedó desempleado y entonces murió comiendo lo que le daban los hijos. Era un auténtico proletario. Porque cuando mi abuelo fue despedido, no había ley de jubilaciones para la industria. Y mi abuelo trabajaba en una industria, en una refinería de azúcar. De modo tal que no es que a mí me hablan de un proletario que leí en los libros. Yo conocí a mi abuelo. Y entonces digo, esta gente que era explotada, y eso que no era explotada como los del siglo XIX, porque esto transcurría en el siglo XX, evidentemente
protestaba, había protestas, había desajustes entre lo que la ley burguesa quería imponer y lo que la gente quería vivir. Y entonces la exégesis fue cediendo, fue abandonando la idea de la sujeción a la intención del legislador manifestada en la ley y se fue elastizando. Pero en realidad, perdón, me están llamando, pero le voy a decir que, perdón, disculpen, es un profesor, pero le voy a decir que ahora no puedo. Hola, hola, perdón querido, estoy en clase, te llamo después si querés, como a las 2:15, porque yo te llamé, tengo que hablar con vos. No, 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 venir no, yo te voy a mandar, por eso al mediodía trato de llamarte, pero ahora tengo clase, discúlpame, un abrazo. No, no puedo. Es una de las personas que más quiero, pero no, estoy en clase, ¿qué voy a hacer? Eh, 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 claro, mi atención de anciano no es muy fuerte, ¿saben? Y si me distraigo, sobre todo si hay una cosa que me conmueve, como tener que no atender a una persona que yo quiero, me cambia lo que hay acá adentro. Bueno, les contaba que la exégesis fue cediendo y por eso hay periodos en la historia de la exégesis. Lo que yo les conté era la exégesis dura del principio. Luego la exégesis se fue un poco elastizando, pero aunque se fue elastizando, no era suficiente. Y entonces, en 1899, o sea, en el penúltimo año del siglo XIX, lo digo a toda intención, no el último año del siglo XIX, el penúltimo año del siglo XIX. Porque ¿cuál es el último año del siglo XIX? 1900. Sí, señor Gabriel Delfín, 1900. Porque cuando se empezó a contar no conocían el cero. Así que solo hubo año 1. Y para que sean exquisitos, les voy a contar que el año 1 no es el año 1. Porque el año 1 sería el año del nacimiento de Jesús. Y Jesús nació en -4, no en el 1. Pero no importa, todos decimos 1. Si no, le tendríamos que agregar 4 años y estaríamos en el 2025. Pero estamos en el 2021 porque contamos el año 1, el año 0. Es decir, contamos el año 1, digo, no contamos el año 0. Ni contamos, mejor dicho, no contamos que Jesús nació en el año -4. Eso es lo que quiero decir. Pero según dice Flavio Josefo, parecería que habría nacido en -4. Porque de testimonios escritos de la época de Jesús hay muy poquitos. No era un hombre importante en la historia oficial como era realmente, ¿no? No es que hay una historia oficial, oh, vino el Hijo de Dios, entonces qué cosa, o vino este. Era un pobre carpintero que crucificaron en Palestina. O sea que la historia de él, no hicieron un proceso escrito, la historia de él eran relatos, pero Flavio Josefo da fe de que hubo un señor que se llamaba Jesús y todo eso. Bueno, pero vuelvo a contarles. En el año 1899, penúltimo año del siglo XIX, François Genis escribió un libro, publicó un libro que imagino que habrá empezado a escribir antes, seguro que lo empezó a escribir antes, que se llama Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. Ahora entiende muy claro por qué se llama así, porque atacaba a la exégesis en sus dos baluartes. O sea, la atacaba en la teoría de las fuentes, diciendo que no es solo la ley, sino la ley, la doctrina, la autoridad, la jurisprudencia, la costumbre, y también la atacaba en la teoría de la interpretación. Vamos por parte. Bueno, la teoría de la interpretación quiere decir que no hay que interpretar silogísticamente, sino que hay que practicar lo que él llama
la escuela de la libre investigación científica, tanto para elaborar normas como para interpretarlas. Hay que tener en cuenta lo dado, hay que tener en cuenta lo construido. Lo dado, ¿qué cosa es? Lo dado es el dato, lo que tenemos, dónde estamos parados, dónde estamos, en qué realidad estamos en general. Y Jenny piensa que hay datos reales. Por ejemplo, un dato hoy es la pandemia. ¿Entiende? Otro dato es la economía. Esos son datos reales. Datos que hacen algo que nos es dado por la naturaleza o por la cultura misma. Además de datos reales, hay datos históricos, el marco normativo existente. Por ejemplo, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, las costumbres, el marco jurídico, diríamos, existente. Lo que hay, lo que nos viene de la historia, lo que nos viene de la historia, lo que encontramos en la construcción jurídica existente. Dato real, dato histórico. A ver, en lugar de decírselo, ¿serían capaces de descubrir otros datos? Si ustedes tuvieran que elaborar una ley, ¿qué otras cosas tendrían en cuenta, por ejemplo? O un contrato, o el estatuto de una sociedad anónima. ¿Qué otras cosas tendrían en cuenta? Por ejemplo, quieren hacer una ley. Entonces tienen en cuenta el dato real, el dato histórico. ¿Qué otra cosa? Nada más. Por ejemplo, un dato sociológico. Bien, pero el dato sociológico puede ser el dato real. Pero hay un dato sociológico, muy bien, Agustina, hay un dato que es sociológico, pero más puntual, porque si no también está en el dato real. Pero muy bien, Agustina, pero ¿cuál es el dato? A mí me parece que estos chicos de democracia no saben mucho, ¿no? ¿Cierto, Diego? No deben saber mucho. ¿No tendría en cuenta lo que la gente quiere? No, ¿para qué? Son unos pobres desgraciados. Agarramos un palo y le damos, ¿no es cierto, Agustina? ¿Mm? Agarramos un palo y le damos. ¿Qué me importa a mí lo que usted quiere? No, querido. No, 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 no. Hay que ocuparse de lo que la gente quiere. Y a eso Jenny lo llama el dato ideal. Lo que la gente quiere. No solo porque hay que ser democrático, chicos, porque si no después no cumplen. ¿Entienden? Si no después no cumplen. Así que hay que ocuparse de lo que la gente quiere, el dato ideal. Y de ninguna otra cosa hay que ocuparse. ¿Ustedes harían una ley poniendo cualquier cosa? ¿Un decreto poniendo cualquier cosa? ¿Un contrato? ¿O qué procurarían que fuera la ley, el contrato, el decreto, la sentencia? ¿Qué procurarían Algo que fuera? justo. ¡Ah, Agustina! Menos mal. Muy bien, te vamos a hacer un monumento. Lástima que no voy a tener no voy a estar en la facultad, si no te hago un monumento en medio del patio. Ahí. Claro, lo justo. Bueno, voy a hacer un monumento a todos porque ustedes atienden. Yo estoy contento porque atienden. Entonces, además yo voy a estar contento desaprovechando las últimas oportunidades que tengo de estar contento, es porque soy un papanatas. O sea, yo no puedo desperdiciar días para estar contento, porque después, quién sabe. En cambio, ustedes tienen muchos días para estar contentos por delante. Pueden estar no contentos un día,
pero saben, no desaprovechen ninguno. Bueno, vuelvo a mi tema. Y mi tema era lo justo. Y para el caso es que Jenny era, de cierto modo, un naturalista más racional que tradicional. Y entonces, con todo eso, tiene lo dado, los datos que en gran medida proporciona la ciencia, o que proporciona la ciencia. Cuando yo era chico, mi abuela había traído de Italia recetas. Hacía unas cosas muy ricas, todavía las recuerdo y las extraño. Y, por ejemplo, hasta hacía pan y tortas, unas tortas riquísimas, tortas muy elementales. Pero mi abuela, ¿qué hacía? Dice, voy a hacer una torta. Entonces compraba harina, buscaba el agua, que fuera buena, compraba levadura, y entonces mi abuela tenía lo dado, tenía la masa informe. Luego la amasaba y le daba forma. Luego la elaboraba en el sentido de construía la tortita con lo dado y lo construido. Le daba forma. Y ustedes aprenden en todas las materias conceptos, ficciones, presunciones con las que le dan forma a la materia. Forma a la que diría Agustina, la realidad natural, la realidad social, los valores, y le da forma de contrato, le da forma de estatuto de una sociedad, le da forma de ley, le da forma de constitución, le da la forma a una materia, ¿entienden? Esto es muy importante. He recurrido al ejemplo de mi abuela para decirle que no se necesita mucha ciencia, porque mi abuela de derecho mucho no sabía, la verdad sea dicha, tenía lo que sabe todo el mundo. Pero ella no había leído a Jenny. Pero ella lo hacía porque lo aprendió de su madre y de su abuela. ¿Qué cosa? Que tenía que comprar buenos elementos, que tenía que saber cuándo leudaba ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que le ponen a la masa para subir? Bueno, no me acuerdo. Levadura. Levadura, muy bien, muy bien, muy bien. Por lo menos hay alguien que sabe cocinar. Cuando leudaba la levadura, y entonces después decía, bueno, ahora le voy a echar más. Entonces le daba la forma. Ustedes hacen lo mismo. Pero lo que pasa es que la gente suele explicarle solo la forma y no lo que hay que poner adentro. Y si ustedes solo saben la forma, luego ponen cualquier cosa adentro y pueden llevar al cliente a la quiebra. Porque no saben la realidad económica, por ejemplo. No saben la realidad de lo que la gente quiere. O pueden hacer una monstruosidad en términos de valores porque no saben la materia. La abuela lo sabía. Seguro que tu mamá lo sabe cuando cocina. Tu mamá compra los materiales, le da forma. Bueno, usted generalmente solo forma. Entonces le encuentran el contrato de compra-venta. Perfecto. Pero ¿qué es lo que se compra y lo que se vende? ¿En qué condiciones sociales? ¿Cómo giran los precios? ¿Qué es lo que la gente quiere poner en el contrato? ¿Qué es lo justo poner en el contrato de compraventa? Un contrato de locación, de permuta, de sociedad anónima. Usted quiere hacer algo, pero no basta con saber la forma. Hay que saber lo que hay que poner dentro. Hay que saber lo que hay adentro. ¿Entienden? Porque si no, lo que ponen corre riesgo de no ser eficiente y al contrario hacer daño. Si ustedes no saben, por ejemplo, que hay inflación, no pueden contratar.
Pero es que estoy diciendo una cosa, que una persona que está en la calle, que tiene que vender un caramelo, sabe que para vender el caramelo tiene que calcular que hay inflación. Pero en los cursos, a mí por lo menos, me enseñaron que había la compraventa, pero no me enseñaron que la compraventa tenía que pensar si había o no inflación, si había o no abundancia, si el precio iba a caer, si el precio iba a subir. Y no me enseñaron a pensar con quién contrataba. Cuando yo me recibí, sabía un montón de cosas. Un montón de cosas. Tenía 18 años, la cabeza llenita de conocimiento, bien llenita. Entonces, claro, no sabía práctica casi nada. Y tuve un gran amigo de la familia de mi padre, que me orientó. Y lo voy a decir quién era, porque merece que lo recuerde, que se llamaba José Lobaldo, era un gran profesor de Derecho Civil. Y sabía, en ese tiempo el código tenía 4051 artículos. Era una de las únicas personas del país que sabía los 4051 artículos de memoria. Hay una callecita en el parque que se llama con su nombre, Intendente José Lobaldo, en el Parque de la Independencia. ¿Y saben lo que me dijo? Antes de contratar, preocúpese de con quién contrata. No me lo había dicho nadie, no lo había leído en ningún libro, pero era un viejo profesor y me dijo, antes de contratar, preocúpese de con quién contrata, porque podés contratar y comprar un auto, una casa o un pleito. A veces es preferible perder un poco de ganancia y ganar un poco de seguridad y no hacer contratos alocados. Esto te lo tiene que enseñar alguien. Te tiene que enseñar alguien que tenés que maliciar a los gobiernos para dónde corren. Te lo tiene que enseñar alguien. O te lo enseñamos nosotros en la facultad o la vida te lo enseña a los golpes. A mí me lo enseñó intermediamente, diríamos, una persona que quería a mi familia. Antes de contratar, preocúpese con quién contratar. Obviamente, antes de casarte, preocúpate de con quién te vas a casar. Entonces, antes de tomar cualquier decisión jurídica, mira la realidad del dato real, del dato histórico, del dato ideal, del dato racional. Y después le da forma y vienen todos los conceptos y las leyes y las ficciones y las presunciones que te enseñaron los profesores dogmáticos. Pero también hay que saber lo otro. Lo dado y lo construido. Lo dado lo indica la ciencia y lo construido es una técnica, pero el derecho debe ser ciencia y técnica. Y así se llama el segundo gran libro de Genet. Ciencia y técnica en derecho privado positivo. Con esto les he hablado de un personaje que no es grandioso como Marx o grandioso como Nietzsche, no puso bombas y le movió la estantería a cada uno que encontró. No, no, no. Dijo cosas que tiene que saber un jurista. Cómo se deben hacer y interpretar las leyes, las normas, cómo se deben resolver los problemas concretos del derecho. No te contó que los valores de Occidente son falsos, eso no te lo contó, no te contó la lucha de clases, no te contó la voluntad de Dios directamente, aunque era un poco yo naturalista, eso no te lo contó. Te dijo una cosa que te va a servir toda tu vida.
antes de tomar una decisión jurídica, tenés que conocer lo dado. Y con lo dado construís. Cuando yo era director del departamento de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, fundé una maestría que dirigí que se llamaba todavía existe, de teoría y práctica de la elaboración de normas jurídicas. La teoría y la práctica de cómo hacer constituciones, tratados, leyes, decretos, sentencias, testamentos, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, a ver, si vas a hacer un testamento, tenés que saber qué bienes eventualmente vas a dejar y cómo se van a aportar los herederos. Por ejemplo, si vas a hacer un reparto de bienes, no vas a constituir un condominio o vas a dejar en bienes en condominio o cosas así a dos personas que se detestan. Yo recuerdo, no era el testamento, sino la partición. Cuando hicieron la partición de los bienes de mi tío, que murió soltero, el partidor se ocupó, como había propiedades a dejar en condominio, de no dejar condominio a personas que se detestaran, sino dejar en condominio a personas que se llevaban bien. Porque si no, dejaba pleito. ¿Entiendes? Y los condominios que hizo terminaron todos en paz, ahora están todos muertos y todos se disolvieron, pero terminaron todos en paz y no hubo ningún pleito porque tuvo la inteligencia de no juntar perros con gatos. Bueno, dicen que los perros y los gatos se llevan bien, pero en mi tiempo decían que se llevaban muy mal. Entonces, esto era François Genet. En 1899 publica su primer gran obra, vivió muchísimos años y murió en 1959. Ahora les voy a contar, porque hay gente que cuando se larga a vivir, vive. Como el príncipe Felipe, como la reina Isabel. Cuando se largan a vivir, no lo puedes parar. Pero espera que se larguen. Ahora vamos a hablar, en cambio, de las escuelas neokantianas. Ahora nos vamos a trasladar no a Francia, yo no se lo dije, pero François Genet era francés, el nombre lo dice, o era francés o era belga, pero era francés. O podía haber sido suizo, o podía haber sido africano, pero era francés. Ahora les cuento que cuando murió Kant, a ver, ¿cuándo murió Kant? ¿Quién se acuerda de cuándo murió Kant? 1804. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y qué pasaba entonces? Se terminaba de dictar el Código Civil. Napoleónico. Y napoleónico, muy bien. Es que, ¿sabes, Agustina? Es el Código Civil. No es decir, el gran código, el primer código, con el cual yo no tengo de acuerdo casi nada porque es liberal, pero es el gran código. Bueno, se terminaba de dictar muy bien el código napoleónico y Luisito escribía música. Luisito. ¿Quién era Luisito? Beethoven. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Ve cómo sabe todo? Ludwig quiere decir Luis. Entonces, Luisito escribía sinfonía. Pero no lo vayan a llamar Luisito porque tenía un carácter de aquello que les cuento. ¿Saben que dice que se mudaba tantas veces porque rompía todo? Parece que tenía ataques de rabia. Y por eso se mudó tantas veces, porque parece que rompía las casas donde vivía. Claro, debía tener, si ustedes lo miran, parece que debía tener una tormenta en la cabeza ese hombre. Además, la música es tempestuosa, es una cosa, rompe los parámetros de la música tradicional, es una cosa. Bueno, Luisito escribía sinfonías.
No vayan a decir Luisito, que van a decir que está faltando el respeto. Acá lo decimos en casa casi, Luisito. Ludwig van Beethoven. Ahora, cuando murió Kant en 1804, hubo algunos que siguieron el pensamiento más o menos de Kant, que son los que se llaman post-kantianos. Y entre los post-kantianos hay un señor que a nosotros nos importa un poco, que se llamaba Krause. Yo no sé si les he hablado de Krause, se escribe con K, no sé si les he hablado de Krause, pero a los argentinos nos importa bastante Krause. ¿No les hablé de Krause o les hablé de Krause? Un poquito cuando vimos la parte histórica con Argentina. Claro, porque Krause es el autor que con un profundo sentido masónico y humanista, con un humanitarismo muy fuerte, afirma aquello de que es bueno todo lo que une a los hombres y malo todo lo que los divide. Por eso se enoja con la guerra y se enoja con los militares y es pacifista en gran medida y sostiene que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Esta frase ya le da el hilo de quién es el personaje de la política argentina que con un profundo sentido humanista, con un profundo sentido de rechazar la guerra y con un profundo sentido de hombres sagrados para los hombres y pueblos sagrados para los pueblos, orientó la política argentina durante mucho tiempo. Se cambió una letra del apellido para no parecerse al del lugar donde vive Diego. ¿Ustedes no saben dónde vive Diego? Es una ciudad que tiene el nombre de alguien que fue muy importante en la política argentina en el siglo XIX, no muy, pero muy, que es Bernardo de Irigoyen. Otro señor que se llamaba del mismo nombre se cambió una letra y empezó a escribir con Y. ¿Saben quién fue Hipólito Yrigoyen? No les explicaron quién era Hipólito Yrigoyen. ¿Quién era? Fue el primer dentro de los gobiernos radicales. Electo Bueno, con muy bien, Di la, Filippo. Pero ahora me gusta más esto que está diciendo ahora. A ver cómo es. electo Es con cierto lo la que decís. Peña, porque con la generación del 80 se hacía fraude electoral. Pero perfecto, claro, Gianluca. Que sea el primer presidente radical le importa a mí, pero sobre todo le importa a los radicales. Que sea el primer presidente democrático nos importa a todos. ¿Eh? Entonces, Irigoyen estaba inspirado en el krausismo, que es una corriente posterior a Kant. Recuerden que Kant había dicho que el hombre es un fin en sí, de modo que esta idea humanista fuerte está en Kant y está en Krause, y está, de cierto modo, en Hipólito Yrigoyen. Un humanismo popular, a diferencia del casi cientificismo de la Torre. Y el pueblo siempre votaba al humanista Irigoyen y al radical Irigoyen y al romántico de gran medida Irigoyen, desde que Irigoyen casi no hablaba. Era la presencia, ¿no? ¿Saben cómo lo llamaban? Gianluca creo que lo dijo. El peludo, porque no se mostraba Sí, ningún acto político. Sí, y además él El mudo. Porque no hablaba. Pero tenía un carisma tan fuerte, no hablaba, no, pero hablaba poco. Pero tenía un carisma tan fuerte que atraía a la gente humilde. En cambio, de la Torre tenía una visión, de la Torre era más positivista y tenía una visión más científica, que eso se lo he contado. Y eso tienen que entender. Ciencia, humanidad, a veces en conflicto. Irigoyen promovió a la clase media a que fuera clase media y a los inmigrantes, pero su raíz profunda estaba en el conventillo.
¿eh? Era la Madre María, su amiga, que era curandera, y su mejor amigo era un lustrabotas. Él venía de una familia encumbrada, de origen rosista, pero su amigo era un lustrabotas. Y entonces el lustrabotas iba a visitar al presidente de la República. Era lindo, ¿no? Es lindo que un lustrabotas vaya a visitar al presidente de la República. Muy bueno. Digo, hubo el postkantismo, pero luego vinieron Hegel y sus seguidores, y de cierto modo Marx, y el kantismo entró en la penumbra. Entró en la penumbra. Pero a partir de 1870 hay todo un clamor, la vuelta a Kant. Esta vuelta a Kant no se podía llamar postkantismo porque agregarle otro prefijo que no fuera post era representativo. ¿Qué prefijo le agregaron en lugar de post? Neo. Neo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que era nuevo, que era la vuelta a Kant. El clamor, vuelta a Kant. Y el neocantismo duró muchas décadas. Entre 1870 y 1935 tuvo su apogeo, pero Hans Kelsen, que influyó hasta mi juventud, al menos directamente, y que todavía en cierta medida influye en el pensamiento jurídico, era un neokantiano. De modo que la vuelta a Kant fue muy importante. Kant había roto con la metafísica tradicional. La metafísica tradicional identificaba el ser y el deber ser. El verdadero ser es el que debe ser. El verdadero ser es el que debe ser. Es la esencia de la cosa. La esencia de la cosa debe ser. Pero don Immanuel, el brillante Immanuel, agarró una masa así de grandota y le dio a la idea de esencia como para que tuviera para guardar. Como así le dice, le dio una paliza que tuviera para guardar. Bueno, le dio una paliza a la idea de esencia como para que tuviera para guardar. Porque declaró que la esencia es incognoscible. Porque no podemos conocer directamente la esencia porque nuestra cabeza la procesa. Y entonces, a la cosa en sí, al númeno, la convierte en fenómeno, la cosa como se nos presenta. Y ahora, entonces, ya no es que el verdadero ser y el deber ser son lo mismo. Y se diferenciaron el ser y el deber ser. La diferenciación entre el ser y el deber ser es un aporte kantiano que caracteriza de diversas maneras a las escuelas que nacieron a partir de 1870, sobre todo en Alemania, denominadas escuelas neokantianas. Pero ahora, voy a darles un ejemplo para que se den cuenta. Supongan ustedes que yo le vendo esta virome en 70.000 pesos.
Entonces yo les quiero cobrar. Y yo digo, debe ser que me pague. Y Agustina dice, debe ser que no le pague. ¿Cómo es esto? Yo uso debe ser, ella usa deber ser. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué deber ser estoy hablando yo? Vamos, 70.000 pesos no, porque la ley no lo admitiría. Vamos, 5 veces su valor o 3 veces su valor. Yo quiero que me pague porque me firmó. Y la ley dice que debe pagarme. Y Agustina dice, no le debe pagar porque eso es un disparate. No hablamos del deber ser en los mismos términos. Yo hablo de un deber ser de la norma. Diríamos de un deber ser lógico, si lo quiere. Y ella habla de un deber ser de valor. Uno es el deber ser lógico y otro es el deber ser de valor. Una es la lógica y otra es el contenido. Por eso los neocantianos escarbaron en Kant, pero con dos sentidos diferentes. En Baden, un lugar de Alemania, se pensó en el deber ser como valor. En cambio, en Marburgo, en otro lugar de Alemania, se pensó en el deber ser como lógica. Se pensó en la lógica y sobre todo el deber ser lo pensó en Viena, pero en el clima de Marburgo, un señor que tuvo un impacto enorme en la historia de la teoría del derecho, que se llamaba Juan Kelsen. Si ustedes fueran los primos, lo podrían llamar Juanito Kelsen. Pero como no son los primos, lo tienen que llamar profesor Hans Kelsen. Porque Hans quiere decir Juanito. Pero no lo pueden llamar Juanito. Porque Hans es la abreviatura de Johannes. Pero no está bien. No vayan a ir a una conferencia a decir que van a citar a Juanito Kelsen, porque queda muy mal. ¿Cierto? Bueno, entonces les cuento que la escuela de Baden se ocupó del deber ser del valor. Y lo hizo a través de la obra de pensadores, filósofos como Windelband, como Rickert e incluso luego como Radbruch. Ya ha pasado el periodo de predominio del neocantismo, pero en el clima del estudio del valor. O sea, el valor es un deber ser que merece ser. Para ver si lo entienden. Un deber ser que tiene un peso, diríamos, moral, ético, debe ser. ¿Entienden? En cambio, la otra corriente pensó en la lógica. Esta escuela de Windelband y de Rickert descubrió algo que hoy ya no se comparte, pero que en su tiempo fue importante. Sobre todo Rickert. Descubrió que hay ciencias neutrales y hay ciencias que estudian objetos neutrales, mejor dicho, y hay ciencias que estudian objetos exigentes. Deber ser. Por ejemplo, a la física le da lo mismo que haya agua en ebullición o no la haya. La física cuenta que el agua, con determinada temperatura y en determinadas condiciones de presión, hierve. Esto
es física. Recuerdo en este momento como si estuviera ahora mi profesor de física. Nos queríamos mucho, porque yo estudiaba física porque me gustaba. Entonces, claro, me contaba todo esto, el agua hierve a tal condición y toda esta historieta, y yo, con la cabeza joven, me enamoraba de cada cosa que estudiaba. Física. Pero nunca me dijo que el agua debía hervir. Me contaba que el agua hierve, que si la pongo a determinada temperatura se congela, pero no me contó nunca que debía hervir el agua o que se debía congelar. Me contaba hechos que correspondían a intereses sociales. Evidentemente, la física se hizo importante cuando el capitalismo la necesitó. Por supuesto que ya la desarrollaba Aristóteles, pero luego se eclipsa y luego se hace importante cuando el capitalismo lo necesita. Mire todas las cosas que hace ahora con el dominio de la física y el dominio de la química, un mundo cambiado por las ciencias naturales. Pero entonces nunca me habló de eso. En cambio, hay otras ciencias que no son naturales, que son culturales, que contienen un deber ser de valor. Cuando uno estudia derecho, por ejemplo, es muy claro que el derecho suele, en algunos planteos como el nuestro, tener un deber ser de valor. Y uno puede encontrar ese deber ser de valor en planteos históricos, en planteos económicos. La economía tiene reglas de deber ser. Debe ser que se ponga más oferta para que baje el precio. Y no solo lo cuenta, sino que lo cuenta como que está bien. Porque si lo cuenta casi neutral, pero no es neutral, pero si lo cuenta y dice ya hay que poner más bienes, es un deber ser de valor. Debe ser porque vale, debe ser porque es correcto, que es correcto en el sentido, diríamos, profundo, exigente. Ahora, la obra de Rickert, sobre todo centrada en la idea de la ciencia natural y la ciencia cultural y su diferenciación, sirvió para dar vuelo a ciencias que no eran naturales, para dar vuelo a ciencias que no eran meras descripciones, sino que eran ciencias que estudiaban exigencias. Y a fines del siglo XIX, disculpen, del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en general y en gran medida por la escuela de Baden, se desarrolló la teoría de los valores. La teoría de los valores. Esta teoría de los valores, en confluencia con la sociología del derecho que se forma y con la lógica jurídica de la, no de Kelsen, sino digamos la prelógica jurídica de la dogmática conceptualista, del conceptualismo alemán, porque creo que les conté, en Alemania regía la idea de que el derecho se debía regir por conceptos aplicables en leyes, en sentencias y en doctrina, Binscheid. Entonces, un señor que se llamaba Emilio Lask, dentro de esta corriente, fundó una de las vertientes del tridimensionalismo alemán del que alguna vez les hablé. Escuela neokantiana de Baden. Windelband, Rickert, Lask, de cierto modo Radbruch. En cambio, en Marburgo, la preocupación no era el valor. Lo que ellos encontraron era el rigor del pensamiento lógico, abstracto. Y la persona más representativa de la escuela de Marburgo, que luego va
a servir de marco al pensamiento de nuestro amigo Kelsen, se llamaba Rudolf Stammler. Rudolf Stammler intentó, dado que había tanta discusión acerca de los contenidos del derecho, fíjense cómo lo piensa un capitalista, cómo lo piensa un socialista, cómo lo piensa un budista, cómo lo piensa un musulmán, cómo lo piensa un confuciano, cómo lo piensa qué sé yo quién. Entonces Stammler dice, hay que encontrar un concepto puro de derecho. O sea, algo que luego va a buscar Kelsen también, que sea lo jurídico, sea cual fuera su contenido. Sea cual fuera su contenido. Un concepto hueco de derecho. Luego, la idea de derecho, que era la justicia, le daría contenido. Pero había que encontrar el contenido hueco del derecho. Lo que Kelsen busca, la oquedad. Prescindir del contenido y convertir el derecho en forma. Dijo cosas muy interesantes Stammler. Tiene un libro muy bueno que se llama Filosofía del Derecho. Pero Stammler, que murió en 1936, era nazi. Y yo les voy a contar, bueno, su fórmula del derecho no era nazi, pero él era nazi. Y obviamente nadie quiso recibir del nazi Rudolf Stammler, que todavía el nazismo ya se había desmadrado, pero no como terminó, como ustedes saben, pero ya es responsable de haber sido nazi. En cambio, Kelsen era socialdemócrata, o sea que se coló también la grieta de la guerra en los prestigios de los profesores. Pero decía cosas interesantes. Les voy a contar que una persona, por mala que sea, puede decir cosas que tiene razón. Y voy a aprovechar para contarles el cuento de los dientes blancos del perro. ¿Conocen el cuento de los dientes blancos del perro? No lo conocen. Es sencillito y muy hermoso. Dicen que había una vez en una esquina un perro muerto y ya tenía gusanos. Entonces la gente pasaba y decía, este perro de porquería que huele como la... Y mira todos los gusanos que tiene, y tiene gusanos en la boca, y tiene gusanos en las patas, y tiene gusanos en todos lados, perro de porquería. ¿Lo conocen la historia? Y entonces llegó uno, se paró y dijo, ¿qué dientes blancos tenía este perro? El perro tenía los dientes blancos, pero nadie los había visto. Dicen que ese que se paró era un viejo conocido de ustedes y mío. Cuentan que había nacido en Belén. Y cuentan que se llamaba Jesús de Nazaret. Qué blancos dientes, qué dientes blancos tenía este perro. Siempre el perro tiene los dientes blancos, chicos. Siempre. Hay gente que ve en los gusanos y hay gente que ve en el perro blanco, el perro con los dientes blancos. Hay que ver las dos cosas, pero no olvidarse de esto. Stammler era nazi, pero dijo cosas que son interesantes. Y si uno conoce Stammler, no sobrevalora a Kelsen.
porque aunque fuera desde dos corrientes políticamente tan diversas, como eran formalistas, dijeron cosas muy semejantes en cuanto al derecho. La pureza del derecho, entre comillas, pureza. Ahora voy a guiarlos para que descubran cuál será el concepto puro de derecho según Rudolf Stambler. A ver, ¿el derecho es un saber como la historia? ¿O el derecho es un querer? Gabriel me hace así. Yo no sé si Es le un está diciendo querer. así a la madre que le haga la comida, si a Agustina le dice que la puerta de atrás de la casa está cerrada, no sé, que hace así. Yo no sé lo que quiere decir así. ¿Eh? ¿Es un querer o es un saber? Es un querer. Por supuesto que es un querer, pero lo que pasa es que Agustina debe ser la mandataria de todos ustedes, ¿cierto? Ustedes le dan mandato y ella habla. Y ustedes calladito, porque no van a gastar una palabra. Pobre viejo, ¿qué le van a decir una palabra? Nada, no gasten una palabra en mí, ¿eh? Una, no la vayan a gastar. Bueno, claro, es un querer, no es un saber como la historia. En la historia vos contás, en el derecho contás, pero porque querés algo, querés que pague, querés que no mate, querés que si mata lo metan preso. Querés algo, es un querer. El derecho es un querer. Entonces, ahora yo quiero ver y no veo. A veces me pongo en el balcón y digo, ¿qué diablos habrá en ese balcón de enfrente? Solo Dios lo sabe lo que hay en ese balcón de enfrente. Yo no veo el balcón de enfrente. Es un querer. ¿Ese querer mío es jurídico? No. ¿Por qué? Porque el querer jurídico es vinculatorio. Ahora, si yo estuviera espiando a mi vecina, sí sería un querer jurídico. Pero como lo que yo quiero es ver si hay una planta o una flor y no veo, a veces digo, ¿será una planta? ¿Será una mesa? ¿Quién sabe qué cosa será? Porque como tengo cataratas ahí enfrente no veo. Casi no veo. Hay horas que veo, horas que no veo. Es un querer, pero vinculatorio, que vincula a la gente y que de alguna manera vincula en el cumplimiento de algo. Es un querer que no depende de otro querer, no depende de la moral. Es autárquico. Y además pretende que no se lo lleven por delante. Si yo a llevárselo por delante llamo violarlo, ¿cómo diría que el derecho es un querer vinculatorio inviolable? Un querer vinculatorio, autárquico, inviolable. Si eso hay con un contenido liberal, si eso hay con un contenido socialista, si eso hay con un contenido maometano, si eso hay con un contenido de la África negra, mientras haya eso, hay derecho. El concepto puro de derecho. ¿Lo entienden, sí o no? Por el otro lado, está la idea de derecho. La idea de derecho es la justicia. Pero no una justicia que dice qué es lo que hay que hacer en concreto en cada momento de manera fija. Es una justicia de contenido variable, que varía según las circunstancias. O sea, lo compararíamos con la estrella. Antes los caminantes y los navegantes se guiaban por las estrellas, sobre todo cuando no había brújula. Entonces se guiaban por las estrellas y se guiaban por la estrella
polar, la estrella de la mañana, esas cosas. Entonces, la justicia es como una estrella que guía al caminante. Y el caminante que busca la justicia va encontrando el camino, pero en realidad no hay nada preestablecido. Y con esto salvó o pretendió salvar la gravísima impugnación contra el derecho natural de que era un chaleco de fuerza puesto ante la historia o sobre la historia, porque era algo que cambia con el tiempo. ¿Lo entienden? Es interesante. Y les voy a contar, entre las muchas cosas que yo tuve en mi vida, fui stableriano. Porque me gustaba esta idea de que me decía del derecho un concepto general, que no lo vinculaba, por ejemplo, al Estado, como hacen algunas personas de una torpeza incalculable. El derecho no es del Estado, el derecho es la vida. Pero sí puedo decir que tiene que tener esas características, y si una le falta, nos cabría dentro del concepto puro de derecho. Y podría decir que la justicia, yo digo que la construyo, y Stamler diría, no, profesor, usted no la construye. Usted se guía por cierto ideal que lo mueve a encontrar un camino. No es disparate, es interesante. Bueno, o sea que tenemos las escuelas neokantianas. Les dije que el neokantismo tal vez haya terminado su apogeo mayor en 35. Él murió en el 36, Stamler. De él nadie recuerda nada, o casi nadie, pero dijo cosas muy interesantes, pero cae en la volteada. El otro día estaba escribiendo en contra de Hitler. Una de las cosas que más me pesa en la conciencia es tener tanta dificultad para encontrar una cosa buena en Hitler. Mi maestro, que era judío, y que había sufrido a los nazis porque le destruyó la familia, la destruyó, no los mató, los deshizo como familia, sin embargo encontraba una cosa buena en Hitler. Decía algo que era evidente y a mí me da vergüenza decir, que era un gran líder carismático. Dicen que ¿saben lo que es carisma, no? Es la atracción personal. Y él decía, era una cosa. Y él lo vivió, porque él vivió cuando subía Hitler. Y luego tuvo que salir toda la familia disparada. Por supuesto, jamás fueron nazis, pero uno siente, que la gente siente que ese tipo tiene carisma. El otro día, yo escribí algo en contra de él. Y me fundaba en su libro, Mi lucha, que lo leí y lo tengo, está ahí. Y estuve pensando si lo citaba o no. Al principio escribí, no merece la cita, porque es un vómito de odio. Entonces dije, Adolf Hitler decía esto, y puse, no merece la cita. Y después dije, no puede ser esto. No puede ser que en una obra científica yo ponga que alguien no merece la cita. Lo busqué y lo cité. No sé, me da vergüenza que esté el nombre Hitler con una cita, pero me haría más vergüenza no citarlo. Es decir, poner esto no merece la cita. Si fuera un ensayo o una obra política, pondría no merece la cita, pero es una obra científica y lo tengo que citar. Y lo cité. Los dientes blancos del perro. Pero es muy difícil que la gente los vea.
Goldschmidt lo vio sobre Hitler. Ahora vamos a hablar de un pensador judío altamente exitoso, que fue alguien que dijo cosas parecidas a Stammler, distintas, las van a ver, pero las pueden comparar para que no se deslumbren con Kelsen, porque en realidad Stammler estaba bastante cerca. Vamos a hablar de un pensador muy, muy influyente, también fui kelseniano, que nació en Praga, una de las ciudades más bonitas de Europa, en 1881, cuando Praga era parte del Imperio Austrohúngaro. Y que la ciudad, una ciudad tan importante, que obraba como una especie de capital alternativa de Viena y de Budapest. Era judío, nació en Praga, pero se vivió y se educó sobre todo en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Y por eso se lo llama a su escuela la Escuela de Viena. Kelsen, bueno, les cuento primero la vida. Vivió en Viena, ayudó a hacer la constitución de la República Austríaca cuando destronaron a la para mí querida familia Habsburgo, hicieron la República y Viena pasó de ser la capital de una de las grandes capitales del imperio a la capital de un estado-provincia. Pero bueno, es la vida. Y vivió en Viena, luego dieron una cátedra en Colonia, en Alemania, y luego vino la noche. Y cuando digo que vino la noche, vino esta cosa del nazismo, que enloqueció al menos a media Alemania. Los enloqueció. Mi maestro era alemán. No era un judío alemán, era un alemán judío converso al protestantismo. No era un judío alemán, era un alemán judío. Era alemán, tan alemán como Goethe o como el mismísimo Bismarck. Pero vino la noche, y en la noche se tuvo que ir Kelsen y se fue a los Estados Unidos, y allí dificultosamente consiguió una cátedra en California porque no lo conocían. Él era ya un jurista muy conocido en el continente, muy importante, había ayudado a hacer la Constitución austríaca, había escrito ya una obra muy importante, y entre ellas estaba toda la base de la teoría pura del derecho. Se va, la teoría pura del derecho misma, va a los Estados Unidos y allí consigue la cátedra en California. Y con el tiempo se va convirtiendo en profesor viajero. En 1949 vino a la Argentina, invitado por el más importante de los filósofos que nació en Argentina, que era tucumano, y se llamaba Carlos Cosio. Carlos Cosio enseñó en nuestra facultad, porque yo lo invitaba, enseñaba en el aula Fontana Rosa. Les digo porque es bueno que recuerden la historia del edificio, porque eso hace a la cultura de la facultad, a la estructura ideológica de la facultad. En esa aula han enseñado personas muy importantes, como en el aula 3 enseñaba Werner Goldschmidt,
Y en el aula Fontana Rosa enseñaba Carlos Cosio. Carlos Cosio era viejito por entonces, pero Carlos Cosio en el 49, que no era viejito porque tenía 46 años, lo trajo a Kelsen, pero tenía Cosio una personalidad muy difícil, pelearon, después les voy a explicar por qué pelearon. Kelsen no vino nunca más a la Argentina, quedó muy resentido con Cosio, ambos eran grandes juristas. Kelsen siguió su vida en Estados Unidos y como profesor viajero, y murió en Estados Unidos, si no recuerdo mal, el 14 de abril de 1973. Yo lo anoté, pero ahora mi cabeza es vieja. Murió en el 73, esto estoy casi seguro, y me parece que era abril del 73. Pero no lo sé. Tal vez Diego se pueda fijar, ya que era en el 73 casi seguro, pero me parece que era 14 de abril o 19 de abril, una cosa así, del 73. No sé si lo podés buscar o no. Bueno, no importa, no te hagas problema. Buscas Kelsen, lo puedo buscar yo también, que tengo la carpeta abierta, ya que sos tan vago. No, Sí, 19 de abril. 19 de Ahí abril, está. bueno, dije 14, dije después 19. Era 14 o 19. Me equivoqué por 5 días. Han pasado casi, ¿cuánto? Casi 50 años. Me puedo equivocar en 5 días. El 19 de abril de 1973. Hoy es el aniversario. Dios. Sí. Gracias. Hoy es el aniversario. Realmente me causó emoción. Bueno, yo no sé si me estoy pasando de la hora, porque yo me entusiasmo y hablo y hablo. No, falta todavía. Faltan bueno. 5 minutos. Bueno, entonces, Kelsen murió el 19 de abril de 1973. Esto quiere decir que era muy viejito, tenía más de 90 años. En la vida de Kelsen hay varios periodos. Por supuesto, hay el periodo de la niñez, esto no cabe duda. Luego, a partir de 1911, se comienza a publicar. Hay un periodo primero donde es bastante formalista, muy formalista, y funda la teoría pura del derecho, de la que les voy a hablar. Luego, la presencia en Norteamérica tiene un cierto impacto en la obra de Kelsen y tiene un impacto en la obra de Kelsen y un poquito más se abre a la realidad social. Porque el gran problema era cómo mantener esta construcción tan estricta, tan dura, tan cerrada, dura no, perdón, cerrada, no tan, ¿cómo decir? Tan formal, esto es la palabra, no cerrada, formal. ¿Cómo mantener este formalismo? Y en el periodo norteamericano se abre un poco, y entonces hay una obra, por ejemplo, Teoría General del Derecho y del Estado, que está allí, que dice que tiene una apertura mayor a la realidad social. Y luego hay una última etapa en la que Kelsen se da cuenta de algo que les voy a explicar más después, que es que no se puede ser al mismo tiempo formalista y positivista. Porque el derecho es forma o es lo opuesto. Luego, si uno dice que es lo opuesto formalizado, ¿qué es lo que prevalece? ¿Es porque está puesto o porque es formalizado? Se da cuenta de esto e intenta depurar esta combinación de formalismo de lo positivo, se inclina más a lo positivo, sobre todo a partir de una obra que se llama Teoría General de las Normas, y genera la gran disconformidad de los filósofos analíticos, formalistas, que los seguían, pero los seguían por la lógica, porque Kelsen es el fundador de la lógica jurídica.
Y ahora resulta que don Hans Kelsen va dejando de ser formalista y se inclina más hacia la positividad. Esto provocó grandes críticas contra el maestro de parte de quienes lo seguían por el aspecto formal de su pensamiento. Por lo demás, Kelsen era un hombre de una exquisita cultura que escribió otras cosas. Es muy difícil ser un buen jurista si no se tiene una buena cultura, pero la buena cultura se puede ir adquiriendo. Si no hicieron una buena secundaria, eso se remedia. ¿Entiende? Hay que tener ganas y la mente abierta y el corazón abierto. No es irremediable. Pero que era un hombre de una exquisita cultura, imagino que adquirida en la Alemania de los Habsburgos. En la Austria de los Habsburgos, digo, en la Austria del Imperio Austrohúngaro. Y entonces escribió, por ejemplo, dice, no es que no se ocupa de la sociedad, es que dice que la sociedad, que la naturaleza y la sociedad son cosas distintas y que él piensa la sociedad en términos más vale jurídicos. Por eso escribe una obra sobre naturaleza y sociedad, o sociedad y naturaleza, y escribe otra, por ejemplo, sobre esencia y valor de la democracia, donde hace una fortísima defensa de la democracia y escribe sobre qué es el derecho natural y hace un ataque fortísimo al derecho natural y polemiza en su juventud con un gran intelectual nazi que se llamaba Carl Schmitt. Carl Schmitt era un genio como Kelsen, pero del lado que no sé si tal vez se pueda llamar malo. Me da pudor ponerle a una persona el rótulo de malo, pero lo que a mí no me gusta nada. Pero lo que dice Carl Schmitt es que el mundo social es un mundo donde la clave es la relación amigo-enemigo, y esto también se aplica al derecho. En lugar de la forma, el contenido amigo-enemigo. Si contrato contigo, te haces mi amigo. Si litigo contigo, te haces mi enemigo. Amigo, enemigo, sería la clave de la vida social, de la vida política y también de la vida jurídica. Como ustedes ven, una posición fuertemente conflictiva que en gran parte para muchas personas es verdad. Escandalosamente verdad. Para entender la Argentina desdichada de hoy, sirve más Carl Schmitt que Hans Kelsen. Porque vivimos una grieta terrible, amigo-enemigo, una cosa increíblemente conflictiva que no nos puede llevar más que a pésimas consecuencias. Pésimas. No puede ser que hagamos prevalecer tanto esto, que es verdad que hay amigo y enemigo. Pero en la Argentina es una exageración, una cosa increíble. Lo que está pasando en la cava, en la ¿cómo se llama? El AMBA, es impresionante. Una conflictividad impresionante. ¿Entienden ustedes? Schmitt decía que el derecho y la sociedad es eso. Pero por mucho tiempo nadie quiso escuchar de Carl Schmitt, que también vivió muchos años, lo que había dicho un nazi. Por supuesto, con el tiempo fue recuperado. Hoy en día es un autor muy importante. Pero en su tiempo, claro, nadie quería escuchar de un nazi. En nuestro lado, nadie quería escuchar a Carl Schmitt. Cuando Kelsen vino a la Argentina, el pensamiento de Kelsen es muy parecido al del sector anglo-francés, en el sentido
de la oquedad, de la socialdemocracia y la poca profundidad del pensamiento. Entonces, Kelsen se convirtió en el filósofo del sector anglo-francés. Y Cosio, aunque después juraba que no, era en gran medida la expresión del sector peronista. Porque enseguida entró a la grieta cuando vino Kelsen. Obviamente, un anglo-francés tenía más facilidad, como ser ilustrado, de cierto modo, estar más cerca de Kelsen. Y un peronista como romántico no podía estar con Kelsen. O sea, un peronista kelseniano es un sinsentido, una de las dos cosas no es. En cambio, un cambiemos kelseniano es un pleno sentido. Y esto es lo que ocurrió en 1949, donde la visita de Kelsen, además de tener implicancias teóricas, tuvo implicancias políticas. Y Kelsen y Cosio se convierte, de cierto modo, con su idea del derecho es conducta y no norma solamente, la idea de la conducta, la idea de los valores que hay en Cosio, lo acerca mucho más al peronismo. Y Cosio por un tiempo decía que era peronista, después decía que no era peronista porque era un hombre muy inestable ideológicamente. Ahora les voy a contar en detalle si desaparece este cartel infame que dice solucionar problemas, abrir configuración de red e internet y no me deja ver la hora. Estamos en el horario, doctor, estamos en el horario. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal, estamos... No, estamos muy mal, es 12:19. Y ese señor no me ha dicho la hora. Está en el chat, se la escribí, ¿Qué nada más que el clase de cartel no auxiliar le dejaba, sos? el cartel aparentemente no le dejaba ver, está escrito, se lo mandé por privado en el chat. No lo vi en el chat no dice nada. Lo que debería estar es ahí abajo y no está por el cartel solucionar problemas. Bueno, señores, les he comenzado a hablar, señores y señoras, y lo que haya. He comenzado a hablar de uno de los pensadores jurídicos más importantes del siglo XX y probablemente de la historia de la teoría jurídica, Hans Kelsen. Será hasta la próxima clase. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, queridos. Hasta luego, profesor.